El día de hoy traemos un tema que yo ya venía platicando con ustedes y que por la situación de la vez pasada no pude concluir y que incluso ya habíamos comentado cuando hicimos la presentación de las facultades de gestión. El antecedente para no partir de cero es que nosotros hacemos una distinción entre lo que son las facultades de gestión, las facultades de comprobación y las facultades de control, estableciendo que las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, la mayoría de nosotros las conocemos y se refieren justamente a esas actuaciones que la autoridad nos notifica a través de una orden o bien el inicio de algún requerimiento. Previstas en el artículo 42 tenemos las principales, como son la revisión de gabinete, la revisión electrónica, la visita domiciliaria, la visita para efectos fiscales de revisión de comprobantes, para efectos de revisión de marbetes, incluso aquellas que dan lugar a la revisión en materia de comercio exterior. Todos este tipo de facultades son facultades de comprobación. El objeto de las facultades de comprobación se relaciona no solamente a verificar que las obligaciones estén cumplidas, sino cómo están cumplidas esas obligaciones, que el cumplimiento de estas sea el adecuado, sea el correcto, y que se habilite incluso a la autoridad a que ésta verifique el alcance de la obligación presentada. Dentro de esto conocemos nosotros que regularmente este tipo de facultades de comprobación deriva en la determinación de un crédito fiscal, en la imposición de una multa, o incluso puede derivar también en la querella que vaya a presentar una autoridad por concepto de algún delito fiscal. Puede también derivar en una resolución que se emita sin observaciones o de conclusión de procedimiento de revisión. Nos quedan muy claras que las facultades de comprobación entonces tienen ese interés de verificar cómo se está cumpliendo, es decir, verificar que las disposiciones fiscales han sido cumplidas de manera correcta. A diferencia de las facultades de comprobación, las facultades de gestión no se van a meter a verificar cómo se está cumpliendo, sino exclusivamente que se esté cumpliendo. Y esto es una cuestión que califica muchísimo a este tipo de facultad, porque las llamamos como de verificación, las llamamos de control o las llamamos también de incentivo de cumplimiento voluntario. Regularmente este tipo de facultades de gestión solamente tienen la intención de que el contribuyente presente el aviso, la declaración o la obligación que tiene pendiente. Dentro de estas encontramos principalmente las multas. Las multas no son una facultad de comprobación porque la autoridad, por cuanto hace a las multas previstas en el 41, no se mete a verificar la multa sustantiva, sino exclusivamente la multa formal. Y en esto nos referimos a los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal, que se refieren específicamente a las multas en materia de registro federal de contribuyentes, en materia de contabilidad y en materia de presentación de avisos y declaraciones. Siempre y cuando tengamos una de estas multas impuesta con fundamento en el artículo 41 y en relación con estos 79, 81 y 83, entonces estamos en presencia de una facultad de gestión. La autoridad en ocasiones nos requiere y a veces no nos requiere. Y el hecho de que no nos requiera no hace ilegal la multa. Nosotros en Prodecon hemos defendido en muchísimos casos asuntos de contribuyentes que nos indican, oye, es que la autoridad viene y me impone una multa, pero no me requirió previamente. Sin embargo, cuando nosotros leemos el artículo 41, nos damos cuenta que el artículo establece que las autoridades fiscales van a exigir la presentación de las declaraciones y avisos a que se encuentre afecto el contribuyente de la siguiente manera. Y empieza imponer multa, requerir hasta en 3 ocasiones e imponer las multas que correspondan por cada omisión. Quiere decir que al final del día la autoridad nos puede imponer una multa porque estemos incumpliendo con la obligación que nos requiera y después nos imponga una multa por incumplir el requerimiento. Puede ser incluso que después nos imponga una multa por cumplir el requerimiento, porque cuando nosotros leemos el artículo 81, vemos en su fracción primera que se refiere que a una de las causales por las cuales se puede imponer una cierta, es el artículo 82 que establece las sanciones. Verificamos que una de las causales por las cuales se puede imponer una multa es porque el contribuyente cumpla requerimiento. ¿Qué pretende la autoridad? La autoridad pretende sancionar justamente la omisión y que el cumplimiento no sea voluntario. Este tipo de multas no tienen una finalidad recaudatoria, tienen la finalidad de desincentivar el incumplimiento y motivar el cumplimiento voluntario, es decir, es un correctivo.
Oye, yo veo que no estás presentando declaraciones y entonces te voy a imponer multas. Te voy a corregir esa situación para que a la postre tú no sigas con esos incumplimientos que te están causando daño. Y entonces te emito requerimientos y te impongo multas. En nuestra práctica se sigue cargando la presentación, ¿eh? No crean que me voy a seguir así. En nuestra práctica hemos defendido justamente estas multas de cumplir el requerimiento. No tiene muy clara la razón por la cual está imponiendo esa sanción. Fíjense por qué. Cuando nosotros advertimos una imposición de una multa por cumplir el requerimiento, nos vamos al artículo 81 para ver si la ley prevé una infracción y esta no está. Y entonces la defensa se sostiene en el principio de tipicidad y nos ha ido muy bien porque nosotros le ponemos al tribunal o incluso en recursos de revocación ya las hemos ganado y le ponemos a las autoridades resolutoras de los recursos de revocación en un escenario en el que le decimos, oye, toda sanción debe tener resonancia en una infracción sin exclusión de ningún caso. Si nosotros sancionamos una infracción, quiere decir que la infracción se encuentra prevista en los mismos términos en que la autoridad está motivando su imposición. Si una multa se motiva en que el contribuyente presenta la declaración a requerimiento de autoridad, nosotros entendemos por mera lógica que lo está haciendo porque está inconforme con que se haya hecho de manera no voluntaria, es decir, a requerimiento, que se haya hecho motivada por un acto de autoridad. Y cuando nosotros nos vamos al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, entendemos todo esto, porque el artículo 73 se refiere a cuando las autoridades no van a imponer multa. Y una de las causales para no imponer multa es que las declaraciones o que las obligaciones se hayan presentado de manera, lo refiere así, espontánea. Y entonces refiere cuándo no va a haber cumplimiento espontáneo. Y nos dice, no va a haber cumplimiento espontáneo en el caso en que nosotros hayamos presentado una declaración una vez requerida por parte de la autoridad. Cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación o que la autoridad se haya dado cuenta. Y esta tercera es muy difícil de probar. ¿Cómo una autoridad nos demuestra a nosotros que se dio cuenta de que yo ya había omitido una declaración? Que yo ya había omitido el cumplimiento de una obligación. Es muy complejo. No hay manera en que la autoridad nos demuestre que ella se había dado cuenta, porque nos tendría que demostrar que efectivamente, antes de que nosotros hayamos dado el cumplimiento de la obligación, ya tenía conocimiento de esa omisión. Y si la autoridad no nos notifica ningún acto, no nos da noticia de ningún procedimiento, pues entonces nosotros no podríamos conocer que la autoridad conoce. Este 2021 tenemos una reforma en la cual se avientan las facultades de gestión por delante y se dice, oye, a partir de ahora vamos a privilegiar el uso de estas facultades de gestión porque hemos visto que nos dan muy buenos resultados. ¿Cuáles son los buenos resultados? Bueno, pues las campañas de caídas recaudatorias y las campañas de cobro persuasivo nos han permitido a nosotros no tener que mandar personal nuestro a los domicilios de los contribuyentes. Y hemos podido recaudar sin necesidad de estar haciendo facultades de comprobación. Tenemos una herramienta desde hace algunos años que se llama cancelación de certificados de sello digital, reformado en 2020 para tener ahora la restricción de los certificados de sello digital. ¿Y esto qué nos ha permitido? Pues justamente corregir algunas situaciones que a través de los requerimientos y las multas no se podían. Ya incluso nosotros, autoridades, podemos verificar si las declaraciones, si los montos declarados coinciden con los montos facturados. Ya podemos incluso ver si toda la contabilidad que tiene el contribuyente en el sistema, en el portal del SAT, disponible para nosotros, autoridad, coincide con lo que el contribuyente está manifestando. Y si no lo hace, entonces podemos empezar a realizar diversos tipos de facultades de gestión, ya no solamente las multas. Bueno, dentro de estas facultades de gestión vamos a reconocer, pues no sé, por ejemplo, el artículo 69, no el 69B, el artículo 69, ese que prevé la secrecía que las autoridades van a tener respecto de la información de los contribuyentes y los procedimientos en que se encuentren vinculados. Y este artículo 69 establece la posibilidad incluso de que las autoridades
publiquen un listado de aquellos contribuyentes que han sido beneficiados con condonaciones, que se encuentran como no localizados, que tienen créditos fiscales firmes, que tienen créditos fiscales no firmes, pero exigibles sin que estén garantizados. Es decir, hace una publicación de aquellos contribuyentes que tienen ciertas omisiones. Esto es una facultad de gestión, porque muchos contribuyentes, el hecho de que estén en ese listado les nubla posibilidades de negocio. Y justamente esta es la cuestión que la autoridad pretende abatir. Oye, te voy a crear a ti una necesidad para efecto de que seas tú quien venga ante mi autoridad y entonces me des los elementos necesarios para que yo te quite de ese listado. Es muy inteligente la autoridad en ese sentido. Después la autoridad nos establece, continúa con algunas facultades de gestión y encontramos las multas, que ya las comentamos, encontramos el artículo 17H bis, que ya lo comentamos también, y ahora con motivo de la reforma nos reforma, valga la redundancia, el artículo 33. El artículo 33 del Código Fiscal de la Federación establece, y mucho ojo en esto, establece aquellas facultades que la autoridad tiene para efecto de asistir a los contribuyentes. Y la asistencia de los contribuyentes se materializa en el dictado de las resoluciones misceláneas fiscal. Muchos nos preguntaríamos, oye, pues si eso me facilita el cumplimiento de la obligación, pues estamos muy equivocados. ¿Por qué? Porque resulta ser que es una miscelánea muy grande que se puede ir modificando a necesidad de la autoridad y que en ocasiones nos puede quitar o otorgar beneficios o restricciones sin necesidad de que se publique, no sé, ¿cómo se llama?, de una manera cierta, porque lo que hemos visto en los últimos años es que la autoridad la deja estacionada durante muchos días en su portal sin que aparezca en el Diario Oficial de la Federación y a veces llega a crear muchísima confusión por cuanto hace a la vigencia. Incluso hay una regla que dice que si alguna disposición de la miscelánea fiscal nos es benéfica, con el hecho de que esté publicada en el portal nos beneficia. Sí, pero bueno, habría que ver cómo es la aplicación por parte de la autoridad. Entonces, esta asistencia, que también se ve en la miscelánea fiscal, ahora la vemos materializada, o más bien, la vemos reglada en las posibilidades que le da de revisión, de invitación y de promoción del cumplimiento. Actualmente el artículo 33 del Código Fiscal establece facultades a la autoridad para invitar o exhortar a los contribuyentes a corregir su situación fiscal. Y parece muy sorpresivo que en un dispositivo que se debe encargar de asesorar o asistir al contribuyente, ya se le vaya precalificando como que está omiso y que deba decirse, oye, es que te voy a asesorar para efecto de que regularices tu situación fiscal, partiendo del punto que nadie tiene que regularizar nada si no está erróneo en el cumplimiento de sus obligaciones, si no está omiso, o bien si el cumplimiento de sus obligaciones es adecuado. Por lo tanto, cuando esta disposición dice que se va a invitar a los contribuyentes para efecto de asesorarle en la regularización de su cumplimiento, entonces nos da, al parecer, dos ideas. Una, que la autoridad solamente va a poder hacer invitaciones o comunicados en el caso en que advierta que los contribuyentes están omisos, o dos, que la ley ya nos está precalificando como omisos a nosotros y entonces permite que la autoridad parta de un criterio distinto al principio de buena fe que se regula en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Pero esa parte es más para la reflexión. A lo que nos ocupa es que las facultades de gestión actualmente todavía alcanzan a estas cartas de invitación que anteriormente al 2021 no se encontraban reguladas en el Código Fiscal de la Federación. Ahora, el hecho de que las regulen es positivo por una cuestión. Se establece en el Código Fiscal de la Federación que es parte de la labor de asistencia. Se establece también que las misceláneas fiscales van a establecer procedimientos para efecto de solventarlas. Anteriormente se emitían cartas de invitación y nosotros conocíamos que se podían ventilar o se podían desahogar a través del portal del SAT, pero porque te lo decía la carta de invitación. Sin embargo, legalmente no había nada que te dijera cuál era el procedimiento que tenías que seguir. Si ahí iba a haber o no una resolución, si esa resolución te iba a obligar o no. Si como la carta de invitación lo dice, no genera, ni crea, ni destruye, ni modifica obligaciones de los contribuyentes, ni derechos. O bien, si iba a tener alguna repercusión distinta. Actualmente ya lo tenemos. Y como se establece dentro de la disposición relativa a la asistencia al contribuyente, entonces debemos partir de la idea cierta de que no es una facultad para que la autoridad ni nos verifique, ni nos compruebe y tampoco nos sancione. Sin embargo, hemos analizado un poco este artículo
¿Y qué va a pasar cuando el contribuyente tenga una carta de invitación o un comunicado y haga el cumplimiento con motivo de estos? Anteriormente, ante los tribunales, este tipo de comunicaciones pues no daban o no demostraban que el cumplimiento del contribuyente ya no era espontáneo, pero actualmente no lo sé, porque posiblemente una autoridad cuando te envía un comunicado ya te inhabilite para que tu cumplimiento sea voluntario. Y la idea no es que nosotros seamos incumplidos, más bien, yo creo que las labores de la autoridad están encaminadas a cumplir, pero mientras sea una labor de asistencia, no la puede confundir o no le puede dar los efectos de un requerimiento. Por lo tanto, y esto lo señalo porque actualmente tuve un par de preguntas en un foro en el que me decían, oye Mario, a ver, si nosotros estamos en el entendido de que la autoridad me puede enviar cartas de invitación cuando debo corregir mi situación fiscal, ¿por qué este fin de semana nos llegaron a muchos un montón de mensajes de buzón tributario diciéndome que debo presentar mi declaración que la tengo que presentar en abril? Ah, ok, mi primera sugerencia fue, oigan, a mí no me llegó el mensaje del buzón tributario. A mí me serviría que me compartieran ese mensaje del buzón tributario para efecto de que yo pueda, pues, dar una opinión. Pero si lo único que dice el comunicado o la carta de invitación es el hecho de señalar que el contribuyente puede o debe presentar su declaración, pues entonces yo no le veo algún perjuicio. Es decir, yo no veo que la autoridad estuviese violentando como tal el derecho del contribuyente. Ahí lo que veo hasta ese momento, lo que yo entiendo es que la autoridad está pretendiendo lograr que el contribuyente cumpla una obligación de forma voluntaria y que lo haga en forma oportuna. Y eso es bueno. Si esto nos pudiera dar lugar a considerarlo un requerimiento, yo podría decir que no. No hay manera de considerar estas cartas de invitación o estos comunicados a través de buzón como requerimientos. No lo son. Los requerimientos se encuentran previstos en otra disposición completamente distinta, adicional a que el objetivo de ambos instrumentos son abismalmente distintos. Pero bueno, esa es la otra facultad de gestión. Y ahora entremos a materia, porque la autoridad, y es esto lo que nos preocupa desde la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, está pretendiendo encontrar en el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación otra facultad de gestión. Facultad de gestión que no existe, no hay. Cuando nosotros leemos el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación, no encontramos que le dé el legislador una facultad para verificar el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente. Nosotros, si ahorita al finalizar esta plática, nosotros nos vamos al Código Fiscal de la Federación y leemos el artículo 17D, nos vamos a encontrar con la noticia de que nos señala que la e-firma pues es un documento necesario para efecto de cumplir con ciertas obligaciones de las autoridades. Que esta e-firma la va a emitir el SAT y que va a autorizar a otros para efecto de emitirlas y que tienen que dar esa certeza del vínculo que existe entre el firmante y el documento o la firma digital. Que esta firma va a tener plenos efectos como si se tratara de una firma autógrafa. Que además el SAT va a poder habilitar otro tipo de firmas. Que los contribuyentes van a acudir ante las autoridades y que las autoridades van a poder validar la información del Registro Federal de Contribuyentes a efecto de entregarla. La información que pueden validar es aquella a que se refiere el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Eso es lo que nos dice el artículo 17D. Y yo no veo que nos diga que entonces la autoridad dentro de este artículo 17D pueda emplear alguna facultad para efecto de solicitar o obligar o coercionar o coactivar al contribuyente para que regularice su situación fiscal. Pero vamos a entrar un poquito a la materia. Yo de repente veo que me quedo pasmado. No sé si se está escuchando bien o si de repente alguno de los que estuviese conectado, si me ayuda nada más a decirme si... Perfecto, Miguel, gracias. A ver, entonces, vamos con esto. El artículo 17D. El artículo 17D nos dice, cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, estos deben ser digitales, deben contener una firma electrónica avanzada del autor y nos establece que este vínculo lo va a garantizar el Servicio de Administración Tributaria. Nosotros a través de una regla conocemos que la autoridad le da la misma característica de firma electrónica avanzada a una contraseña que sirve casi como la contraseña del Facebook.
Es decir, que nos hacen unas preguntas y una vez contestadas las preguntas podemos nosotros desbloquear esa y generar otra. Y la miscelánea le da el mismo peso a la contraseña de acceso al portal que a la e-firma. Esto también es muy grave, pero este no es el tema de hoy. Y después nos establece este mismo artículo 17 de, oye, los datos de las firmas electrónicas avanzadas van a ser tramitados por los contribuyentes ante el SAT o ante aquellos terceros a quienes se les autorice. Y dice, el Servicio de Administración Tributaria, mucho ojo con la palabra, validará la información relacionada con su identidad, domicilio y en su caso sobre su situación fiscal en términos del artículo 27 del presente código. El artículo 27 del Código Fiscal de la Federación establece todo lo relacionado con el Registro Federal de Contribuyentes, sujetos obligados, obligaciones, situaciones específicas e incluso facultades de la autoridad. Y las facultades que le regala ahí la autoridad, el legislador a la autoridad fiscal, es la de verificar la información. Existen procedimientos que incluso el artículo dice, el ejercicio de esas facultades no se pueden confundir con el ejercicio de las facultades de comprobación, porque lo único que pretende la autoridad es verificar que la información que está en el Registro Federal de Contribuyentes es cierta. Es decir, cuando la autoridad nos va a verificar nuestro domicilio, lo único que debe verificar es que efectivamente ese sea nuestro domicilio, que los datos que nosotros aportamos son los correctos, que en las entrecalles son las correctas, que el domicilio con un número y con una calle es el adecuado, que efectivamente nos encontramos en ese domicilio y puede ser incluso que nos verifiquen que reunimos los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Que incluso eso está en debate, porque para mí es una facultad que tendría que ejercerse con el 42 y no con el 27, pero la del 27 sí le permite verificar los datos. ¿Qué otra facultad le permite el 27? Pues incluso revisar que el correo electrónico, que el teléfono, que la información que nosotros proporcionamos por cuanto hace a nuestra actividad, a los porcentajes de las actividades que realizamos, a las obligaciones, al régimen, son los adecuados. Pero solamente le permite verificar la información, verificar los datos. Por lo tanto, cuando el artículo 17D se refiere a que las autoridades, cuando los contribuyentes acudamos a tramitar nuestra e-firma, nuestra renovación de la e-firma o la contraseña, puede validar la información relacionada con la identidad, domicilio o situación fiscal, en términos del 27, se limita a eso, a validarla, a validar datos. Verificar que efectivamente la identidad es adecuada. Soy una persona con nombre, registro federal de contribuyentes. Una persona que se identifica y se encuentra relacionada con un CURP. Soy una persona con el domicilio en el que señalé calle, entidad, colonia, número, entre calles, a efecto de que la autoridad pueda localizarme. Soy un contribuyente que ha proporcionado los datos actualizados al buzón tributario, por lo tanto tengo registrado un correo, un teléfono, algún medio de contacto. Gracias. Entonces, eso es lo que la autoridad puede realizar dentro de este validará. Sin embargo, cuando nosotros avanzamos a ver qué nos dice la resolución miscelánea fiscal, y aquí incluso toma un poquito de sentido el hecho de que hace rato hayamos dicho, oye, ¿y qué tanto nos facilita la vida esta miscelánea? Pues veamos la regla 2213, que establece los requisitos para la solicitud de generación o la renovación del certificado de firma, nos da otro escenario abismalmente distinto, ¿eh? Fíjense, aquí se establece que para presentar el trámite de manera presencial, el SAT podrá requerir información y documentación adicional a la señalada en la ficha de trámite mencionada, que permita acreditar de manera fehaciente la identidad, domicilio y en general la situación fiscal de los solicitantes, representante legal, socios o accionistas. Ya no es el validará. Ya no se trata de una facultad tan inocente como el que la autoridad solamente verifique datos. Ya aquí, ojo, no el legislador, sino la misma autoridad, porque la emisora de la resolución miscelánea fiscal es el jefe del Servicio de Administración Tributaria, es la misma autoridad fiscal, y que se supone que el objeto es facilitar, instrumentar el cumplimiento de la ley, está refiriendo aquí que ahora puede requerir información y documentación adicional. Y que además esta información y documentación tiene un objeto, la de acreditar de manera fehaciente identidad, domicilio y en general sobre la situación. Y aquí le da una llave, le dice, oye, si no puedo acreditar fehacientemente ello, entonces te voy a entregar un acuse de requerimiento de información adicional
que te va a avalar que este procedimiento no está concluido. Te voy a dar un tiempo para efecto de que tú vayas, reúnas la información. Dispones de 6 días hábiles para efecto de que tú vuelvas sin necesidad de cita de conformidad con la ficha de trámite a efecto de continuar tu procedimiento de generación o renovación de la e-firma. Pero ojo, si esta información que yo te pido a ti no satisface, no me aclara la situación fiscal que quiero verificar tuya, del representante legal en caso de las personas morales, de los socios o los accionistas, pues entonces no te voy a permitir concluir tu trámite de generación o de renovación de firma. Y entonces aquí nos encontramos en un estado absoluto de incertidumbre. Y eso motivó un estudio sistémico que realizó Prodecon. El análisis sistémico 24 para este 2020 justamente se refiere por la imposibilidad que tienen algunos contribuyentes para renovar la e-firma. No es que Prodecon esté inconforme con la posibilidad de que la autoridad quiera verificar la situación del contribuyente, no. Es más, cuando un contribuyente viene con una situación aquí de ese sentido y nos dice, oye, acudí al SAT, traté de generar mi renovación y me dijeron que no es posible que la termine porque uno de mis socios accionistas o el representante legal tenemos el certificado sello digital cancelado, entonces necesito que me ayudes a resolverlo. Lo primero que hacemos es, oye, ¿sabes quién de estos tiene el certificado sello digital? No. Oye, ¿a poco la autoridad no te dijo cuál de todos lo tiene el problema, tiene el pecado? No. Y nos entregan una hoja, un acuse en el que únicamente se señala, oye, no se te permite la conclusión, y así casi es una reproducción de este párrafo, ¿eh? No te permito la conclusión porque el representante legal, los socios o accionistas o alguna persona relacionada con la empresa se encuentran en la hipótesis del artículo 17H o 17H bis. Y en la otra parte del recuadro le dicen acude aclarando la situación fiscal o incluso, ¿cómo se llama? Proporciona la información con la cual desvirtúes. Y si el contribuyente dentro de los 6 días no lo hace, pues entonces simple y sencillamente no va a poder tener su EFI. Esto es muy grave. Y a Prodecon le preocupa muchísimo por dos cosas. Uno, hace rato hablábamos del principio de tipicidad. Y nosotros advertimos que el artículo 17D, que establece la obligación de las autoridades fiscales para generar a favor de los contribuyentes la e-firma, la posibilidad de que los contribuyentes acudan, establece que van a poder validar. Y el hecho de que un contribuyente sea vedado de la posibilidad de generar su contraseña es una sanción en sí misma. Una sanción no la tenemos que ver solamente en su aspecto pecuniario, es decir, las sanciones no solamente son las multas. Sanción es toda aquella repercusión legal que se encuentra prevista a través de la cual o soy afectado o bien no tengo el acceso a un derecho. Esa es una sanción. Nosotros podemos decir, por ejemplo, con los niños, oye, es que te voy a sancionar. ¿Cómo me vas a sancionar? Pues no te voy a dejar salir. No le estamos diciendo, pues dame 50 pesos. No, no te voy a dejar salir. Y es lo que está haciendo aquí la autoridad. No te voy a dar tu firma. Y además, a través de miscelánea fiscal se dice, no voy a permitir ni la e-firma y además te voy a inhabilitar la contraseña, ¿no? Para estos supuestos. Bueno, la otra cuestión por la cual a Prodecon le preocupa es porque el artículo 17H bis o el artículo 17H, ninguno de los dos se encuentran vinculados directamente con el artículo 17D. No hay ninguna disposición expresa que le permita a las autoridades verificar la situación de algún tercero o incluso del contribuyente mismo e impedirle el ejercicio de un derecho. Fíjense, son dos cuestiones que a nosotros nos preocupan muchísimo, que la autoridad esté empleando una facultad para una cuestión que no le permite, que esté estableciendo una sanción que no se encuentra prevista en la ley con motivo de un supuesto requerimiento fundado en el artículo 17 de 17D en relación con la regla y con la ficha de trámite, siendo que la ley no prevé ni la infracción ni la sanción. Bajo el principio de tipicidad, la autoridad no puede dar esa consecuencia. Lo malo aquí también es que, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos eso, ¿qué le queda al contribuyente? ¿Cuáles son los caminos que tiene el contribuyente? Pues podríamos pensar en el amparo indirecto. Oye, un amparo indirecto porque la autoridad ha sido omisa en entregarme mi contraseña o porque la autoridad me está impidiendo generar mi e-firma. ¿Cuánto nos vamos a llevar en el amparo?
Difícilmente una autoridad de amparo va a otorgar una suspensión porque en caso de querer una suspensión o una medida cautelar, esta tendría efectos restitutorios, porque nosotros lo que pediríamos es, oye, instruye a la autoridad que me permita la generación de la e-firma para el cumplimiento de mis obligaciones, para el ejercicio de mis derechos. Y seguramente la autoridad dirá, oye, ¿sabes qué? No te olvides que en medidas cautelares no puedes conceder aquello que se traduciría en una restitución de derecho. ¿Por qué? Porque entonces dejamos al juicio sin materia. Y si la materia es si le tengo o no que dar, pues, pues tú no le puedes otorgar a través de una suspensión ese derecho que pretende. Luego entonces esto lo complica muchísimo porque nos vamos a ir a un amparo que posiblemente se demore, si nos va bien, unos 4 o 5 meses. Y durante esos 4 o 5 meses el contribuyente no va a tener su firma. Fíjense cómo es una facultad de gestión muy bien pensada por la autoridad. La autoridad nos tiene aquí, tiene el sartén por el mango. Y a capricho puede estar levantando cuantas veces quiera el cupcake. Bueno, esta situación ha obligado incluso que algunos contribuyentes de repente hagan gestiones que no les corresponden. Y para eso también sirve Prodecon. En ese tipo de aspectos apoya mucho Prodecon, porque el contribuyente, la primera cuestión a la que se enfrenta es que en el acuse que se prevé en esta regla, no se le informa al contribuyente cuál de esos terceros tiene el vicio, tiene el defecto, el pecado o la situación irregular que hay que corregir. Solamente se le dice que uno de tantos se encuentra en ese supuesto. Y entonces el contribuyente, quizás, si tiene un círculo bastante sencillo de socios y accionistas, puede agarrar y preguntarles a través de una llamada, oye, verifica tu situación fiscal, oye, tú aquí, oye, tú acá. Nos pasó un caso en el cual, al parecer, los accionistas no se llevaban muy bien con los otros. Y entonces uno de ellos decía, oye, pues tú no eres quien para verificar mi situación fiscal, por lo tanto no te tengo que dar información. Y eso complica muchísimo a un contribuyente a poder obtener su e-firma. A través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ya hemos emitido algunas recomendaciones. Desgraciadamente, la autoridad sigue sin aceptar estas recomendaciones porque ella señala que la disposición del 17D le permite, le alcanza este verbo validar, le permite, le alcanza para que ella verifique la situación fiscal del contribuyente y los terceros. La queja no es un instrumento vinculante, es decir, una recomendación no va a obligar a la autoridad. Sin embargo, lo que sí podemos ir haciendo es trabajar este tipo de antecedentes, que incluso vayamos dando noticias a los tribunales de este tipo de violaciones. Ya me he encontrado yo con varias sentencias en las cuales los tribunales hacen relación o hacen referencia, hacen reflexión de algunos criterios de Prodecon. Y sabemos muy bien la jurisprudencia del tribunal, digo, la tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que dice, oye, pues es que los criterios o las recomendaciones de Prodecon no son vinculantes y nadie pretende eso. Nunca se ha pretendido que las resoluciones de Prodecon, que las recomendaciones de Prodecon o que los criterios sean vinculantes. No. Sin embargo, son opiniones técnicas que se sustentan en derecho, que se motivan en hechos, que conjuntando estos, entonces nos dan un razonamiento jurídico que ha sido avalado por tribunales, que ha sido avalado por autoridades y que incluso ha motivado el hecho de evidenciar violaciones graves a los derechos. Y ese es trabajo que tenemos que empezar a hacer. Ahora, las autoridades pues ahorita siguen renuentes, sin embargo, pues la cosa es que nosotros sigamos presionando, porque lo que sí nos han dicho las autoridades es, oye, pues es que el procedimiento de queja de repente me engorrona a mí y pues dime cómo solucionamos las cosas sin llegar a la queja, ¿no? Ah, bueno, pues posiblemente en un momento en que ya tengamos tantas quejas de estas, diga la autoridad, ¿sabes qué? Posiblemente me quiero quitar esta monserga de que Prodecon me esté requiriendo y entonces vamos a ver si efectivamente, desgraciadamente, o modificamos la ley, para que entonces la ley le permita eso, o bien lo que debería ser, adecuamos la resolución miscelánea fiscal para que no violente el principio de subordinación jerárquica ni de reserva de ley y entonces respete lo que establece la ley, que solamente le concede a la autoridad la posibilidad de validar la información, la identidad, domicilio y situación fiscal, y no así requerir, verificar o realizar actos coercitivos a efecto de obligar a los contribuyentes a corregirlo. Porque el contribuyente, si es suyo el pecado, lo que tendría que hacer es ir a corregir la situación. Oye, presento mi caso de aclaración, desvirtúo el 17H bis que tengo con la autoridad y entonces una vez liberado eso me voy. Oye, que te falta información de tu domicilio. Ah, bueno, pues presento una modificación, presento mi aviso, doy ya mis datos correctos y entonces ya con eso.
Oye, que estás como no localizado. Ah, pues presento mi solicitud de verificación, le pido a la autoridad que me verifique, recaudación va a mi domicilio, y una vez que tengo mi acta, pues entonces te presento un caso de aclaración. Sencillo, ¿no? Y en el caso en que no sea el pecado de uno, o en el caso en que ese pecado sea de difícil resolución, porque nos hemos encontrado con asuntos en cancelación de certificados de sello digital en que el contribuyente posiblemente tiene la razón y que la autoridad solamente no quiere aceptarlo porque quiere que le satisfagan todo el ojo. Y entonces, ¿cuánto vamos a demorar para que un contribuyente obtenga su certificado de firma? Si un contribuyente tiene un asunto que se puede resolver por recurso de revocación, no lo va a poder presentar, porque el recurso de revocación, por ley, debe presentarse por buzón tributario. Y el buzón tributario no sirve si no tiene esa firma. Luego, entonces, imagínense la resonancia, la consecuencia que puede traer el hecho de que la autoridad, a través de una miscelánea, a través de una ficha de trámite, esté impidiendo el ejercicio del derecho. Jackie, hola Jackie. Hola Mario, ¿cómo indicas la autoridad sigue sin hacer caso de este tema como el de las pérdidas? ¿Por qué se cierran tanto? Híjole, en el tema de pérdidas, pues la autoridad yo creo que hizo una adecuación a sus sistemas. Yo les dije que quería hacer un express justamente de este tema, pero la verdad es que los informes que me ha rendido la autoridad no me dan materia para hacerlo. Les voy a comentar aquí en petit. La autoridad, con motivo de estas pérdidas, de la problemática que tienen las pérdidas que no se reflejan, nos ha dicho dos cosas. Una, oye, es que la declaración del contribuyente se encuentra errónea. Y cuando está errónea, efectivamente lo vemos, ¿no? Y ya le decimos al contribuyente, oye, sustitúyela. Pero nos hemos visto en casos en que la declaración no estaba errónea. Y esto nos ha permitido conocer dos cuestiones que nosotros advertimos que es un error de la autoridad. La primera de ellas es que nos dice la autoridad, oye, la declaración 2019 del contribuyente refleja en el renglón utilidad cero. Por lo tanto, no está actualizada la pérdida. Y nosotros decimos, a ver, ¿cuál es la lógica para llegar de utilidad a la pérdida? No hay renglón de pérdida. Es culpa del PRI. Ellos robaban más. Dice la autoridad, oye, es que está mal en el rubro de utilidad, pero no, la utilidad es cero. O sea, no hay manera de ponerle, o sea, pareciera que la autoridad lo que pretende es que se pusiera un número negativo en el renglón de utilidad. Y entonces ahí precargara, pero tampoco lo quiere así. Y entonces esto nos da lugar a la segunda respuesta de la autoridad que nos dice, oye, que el contribuyente presente una declaración del ejercicio 2019 sin modificaciones, con los mismos datos y que espere 24 horas. Con la presentación de la declaración complementaria que haga el contribuyente, se va a actualizar el resultado de sus pérdidas fiscales. O sea, me dices que el contribuyente tiene que presentar una declaración sin ninguna modificación porque tú mismo reconoces que no necesita modificar nada y solo lo que necesitas es una actualización de tus sistemas. Actualización que posiblemente pudiera ser la autoridad. Y todavía nos estamos esperando a que la autoridad nos dé una respuesta en esos términos, como nosotros quisiéramos tenerla. La verdad es que les digo, la respuesta que nos ha comentado la autoridad no nos ha satisfecho. Hemos encontrado muchos casos en los cuales efectivamente la declaración estaba mal, ya sea la del 2019 o algunas anteriores, y cualquiera de ellas había motivado a que no se rellenara. Habíamos encontrado casos en que el contribuyente había verificado que efectivamente estaba mal y presentaba la complementaria y no se actualizaba después de las 24 horas. Habíamos conocido casos en los cuales el contribuyente no estaba mal y no había presentado y entonces la autoridad nos dice pues que la presente sin modificaciones. Y tenemos todavía algunos casos en los cuales las autoridades pues únicamente nos están señalando, oye, pues es que el sistema se tiene que actualizar y tiene que esperar 24 horas. Y han pasado las 24 horas y todavía no se actualiza el sistema. Yo creo que este tema, pues más bien se trata de una posible deficiencia en la actualización del sistema del SAT. ¿Qué nos sugieres hacer? La sugerencia la voy a replicar por parte de la autoridad. Quizás no estemos muy de acuerdo porque no hay necesidad de presentar una declaración complementaria. Sin embargo, la sugerencia va a ser, oigan, si está bien presentada la declaración, se presenta la declaración complementaria sin modificar nada y entonces esperamos 24 horas. La recomendación que yo he dicho es, oigan, tratemos de guiarlo por la queja. ¿Qué pasa con la queja? Y esto es algo muy cierto. Cuando nosotros tenemos una queja presentada, es muy distinto al tratamiento que yo le doy a los comunicados o avisos con el SAT.
Nosotros en Prodecon tenemos un canal de comunicación con las autoridades de nuestra oficina central con las centrales del Servicio de Administración Tributaria. Entre ellos se comunican y entonces nosotros decimos, oye, hemos advertido en Veracruz este tema, oye, hemos advertido en Durango este tema, oye, en Coahuila tenemos este, oye, en Yucatán tenemos este. Y entonces nuestras centrales agarran y dicen, oye, este problema es recurrente, dime tú cómo lo solucionamos. Y las autoridades por correo, por llamada nos dicen, pues se tiene que hacer esto. Ese fue el primer canal en que nosotros lo hicimos. Sin embargo, no tenemos asuntos específicos, porque solamente es información y ellos nos dicen, pues está mal la presentación de la declaración, que presenten otra. Y era la primera respuesta que teníamos. Hemos visto que con el procedimiento de queja, por lo menos están verificando la situación. Y están verificando la situación porque incluso ya hemos tenido respuestas de la autoridad en que nos dice, oye, esta contribuyente ya presentó un caso de declaración, ya le dije yo que esta era la respuesta, ya presentamos la modificación y el contribuyente puede actualmente presentar su declaración sin problemas. Quiere decir que entonces la autoridad sí está verificando caso por caso, pero lo hace a través de la queja. Todavía estamos a 23, todavía tenemos oportunidad antes de que nos llegue el 31, todavía tenemos oportunidad de decirle a la autoridad, oye, en el caso de este contribuyente no se está actualizando la información y el contribuyente no tiene errores en sus declaraciones, el contribuyente posiblemente ya presentó la complementaria y sigue sin actualizarme. Dame una respuesta. Adicional de esto, lo que va a pasar es que la queja va a ser una prueba para el contribuyente de decir, oye, estuve intentando la presentación de la declaración y si se presenta con errores o no se alcanzó a presentar antes del 31, yo estoy justificado porque no la presenté por un error tuyo, ni siquiera mío. Y ese antecedente en materia jurídica nos sirve de mucho. Este antecedente en el cual nosotros echamos la culpa o la pelotita a un tercero, esto nos justifica a nosotros de la responsabilidad. Cuando nosotros demostramos que estuvimos imposibilitados por una cuestión ajena a nuestra voluntad de cumplimiento, entonces podemos invocar a la autoridad que no nos debe poner una sanción. Pero bueno, esto es llegar a las últimas consecuencias, ¿no? A las más graves. Jackie, ya la presentó y no pasó nada. Y con la PJ, ¿con quién metiste queja, Jackie? No, pues mira, la verdad es que a mí me encantaría tener más respuestas, Jackie. Y la cosa aquí es, pues hay que presentar, o sea, lo primero que habría que hacer, Jackie, es presentar la declaración en términos como lo dice la autoridad. Hay una miscelánea, hay una regla de miscelánea, entiendo, que dice, oye, cuando tú presentas una declaración sin ninguna modificación, entonces no agotas las del artículo 32. Les debo el fundamento, pero ahorita en el grupo se los pongo. Pero es una resolución, es una regla de resolución de miscelánea. Por lo tanto, si lo presentamos sin modificaciones, pues no tengamos ahí como que el hecho de, oye, pues la autoridad ya nos está habilitando un año, ¿no? Oye, pues es que me está pidiendo que presente la del 2000, no sé, 16 y pues ya con esta declaración que yo presente otra vez me va a habilitar mis 5 años para revisarme. No lo hagamos en ese sentido. Pero lo que sí podemos presentarla nada más para agotar la sugerencia que está haciendo la autoridad y que cuando la autoridad nos responda no nos diga, que presente una complementaria. No, ya lo hice, ya esperé las 24 horas, no me has actualizado el sistema. Y que la autoridad en el informe nos indique, no sé si la queja la llevaron con nosotros, pero por ejemplo, lo que nosotros hemos ya, si gusta tomar más tiempo, adelante, la ponente. Ok, perfecto. Lo que hemos visto nosotros es que no nos sirvió requerirle a servicios y a recaudación, porque servicios nos dice, oye, yo solamente soy una autoridad que te asesora para la presentación. Y recaudación dice, oye, yo no opero los sistemas, por lo tanto, esos no. Nosotros lo que hacemos es requerirle a la oficina central, a la central de declaraciones y pagos, para que ella sea la que nos haga la verificación en sistema de la situación específica del contribuyente, que nos indique, oye, la cuestión del contribuyente es esta. Hemos visto, y por eso puedo decir que la autoridad se ha metido a verificar el caso en concreto, porque hemos visto en las cuales sí nos dice, mira, la declaración está mal presentada, estos son los errores, por eso no se precarga. Y hemos visto también asuntos en los que nos dice, oye, esta contribuyente ya me hizo de conocimiento a través de un caso de declaración que no había podido actualizar el sistema. Ya a la contribuyente le dijimos que presente la complementaria, ya presentó la complementaria y actualmente puede cumplir su obligación. Si no se diera en ese sentido, lo cierto es que una vez iniciada la queja, yo tengo abierto ese canal con las autoridades y entonces ya también puedo levantar el teléfono y decirle, oye, fíjate que en el caso de esta contribuyente relacionada con tal queja no ha podido presentar la declaración, dime tú qué me sugieres, dime tú qué le vamos a resolver al contribuyente. Me gustaría tener otras soluciones, créanme, pero pues no la hay y no la hay porque se trata de una cuestión de sistema que la autoridad tampoco al parecer está pudiendo modificar a su gusto o a su deseo.
Han hablado que ya han existido diversas modificaciones o diversas actualizaciones al portal del SAT. Y incluso ya Miguel nos ha comentado, ¿no? Oye, pues es que ya se han liberado en algunos casos de algunos contribuyentes, pero no hay un patrón, es decir, no podemos decir, mira, en estos contribuyentes sí se liberó por esto y en estos contribuyentes no por lo otro. Mayer ayer me decía, oye, pues es que yo ya presenté incluso algunas modificaciones y sigue sin actualizarse. El otra vez también Ramón y Miguel hablaban justamente en una de las emisiones que tuvieron de que ya en algunos casos el portal había habilitado la precarga de las perezas fiscales. Es decir, no podemos saber, o al menos al día de hoy yo no tengo manera de saber a qué contribuyentes sí se les está habilitando y a qué contribuyentes no. Por lo tanto, mi sugerencia, reitero, es vamos a hacerle caso a la sugerencia que está poniendo el SAT sobre la mesa para que una vez agotado podamos agotar a través de la queja. Y en la queja, pues justamente realizar esas gestiones. A nosotros nos ocupa eso. A Prodecon nos ocupa el hecho de realizar las gestiones para pedirle a las autoridades que nos ayuden a solucionar la situación del contribuyente. Para eso es la queja. La queja no es una oficialidad de partes nada más para recibir una queja, pedirle un informe, recibir el informe y entregarle el resultado al contribuyente. Eso no es. La queja, si la vemos en su forma funcional, nos permite a nosotros pedir a las autoridades que resuelvan la situación del contribuyente. ¿Por qué? Porque si no la resuelve, viola derechos. Y si viola derechos, emitimos recomendaciones. Oye, Mario, pues ya la recomendación va a llegar pues muy tarde. Posiblemente sí, pero a lo que me refiero es vamos a realizar esas gestiones que se nos habilitan a nosotros. Hay algunos casos que me han pasado en los cuales si no tengo yo queja, pues lo único que puedo hacer es yo comunicarlo a mi oficina central para que mi oficina central tenga comunicación con la otra oficina central y entonces entre ellos nos digan, que la presente complementaria. Y no me están revisando casos específicos. Ahora sí que en ese sentido, ayúdenme a ayudarles. En la medida en que ustedes también nos aporten a nosotros elementos para poder elaborar una queja, para poder decir, estas son las herramientas que el contribuyente ha utilizado para efecto de poder presentarla, estos son los elementos que adicionalmente está proponiendo y estas cuestiones que ya hemos visto que tú has sugerido, autoridad, ya se hicieron y no se ha actualizado, entonces ahora dime qué sigue. En esa medida creo yo que podemos tener mejor resultados, Jackie. Y para todos los que tengan este problema. Y bueno, de esto me metí justamente porque la pregunta de Jackie era, o sea, la autoridad sigue sin hacer caso a este tipo de cosas. ¿Por qué se cierra tanto? Pues yo puedo decir que la autoridad es muy cerrada en la forma en cómo opera y cómo piensa, porque finalmente la labor de ellas está muy específica, ¿no? Y al parecer, pues actualmente lo que pretende, y quizás también se ve agravado por el tiempo de pandemia, lo que la autoridad pretende es no dejar de recaudar, no dejar de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, incluso a distancia. Y estas facultades de gestión, pues le han permitido eso. Las cartas de invitación, los comunicados, las multas, este impedimento para generar la contraseña, el listado del 69, la opinión de cumplimiento, le permite que sea el contribuyente quien se acerque a la autoridad y no la autoridad quien vaya a acudir con estas autoridades, ¿no? Y otra cuestión, pues a veces la autoridad también se encuentra limitada y lo digo con mucho respeto a todas las autoridades porque hay sus honrosas excepciones, pero he visto que algunas autoridades son temerosas de la responsabilidad de servidores públicos. Algunas autoridades se limitan a lo que la ley dice y no ven la posibilidad de ayudar más o la posibilidad de interpretar la ley y se quedan con lo que el precepto establece de forma cuadrada, de forma muy estricta, de forma restrictiva, por el temor a que, oye, si me salgo de esta línea, posiblemente la autoridad me pregunte a mí por qué me salí. Y prefiero yo que haya una recomendación que me obligue o que haya un tribunal que me ordene o que exista una resolución que nulifique mi acto, a que sea yo quien per se, por querer ayudar, pueda ubicarme en un supuesto de incumplimiento de responsabilidades, ¿no? Entonces, posiblemente sean este tipo de cosas los que motivan pues ese criterio cerrado de las autoridades, Jackie. Pero pues esperemos, yo creo que la labor de Prodecon también, y nos hemos esforzado mucho en eso, pues es justamente en llevar, uno, la sensibilidad a las autoridades del caso concreto, y dos, quizás aperturar la cultura contributiva que no solamente es tarea de los contribuyentes, es decir, está bien que nosotros invitemos a los contribuyentes a que deseen contribuir, a que vean la utilidad y a que vean el beneficio, pero pues también las autoridades debieran de ayudar con facilitar, y reitero, hay sus honrosas
excepciones, ¿eh? Hay muchas autoridades, he tenido el gusto de conocer autoridades que de verdad se sientan a la mesa y empiezan a verificar soluciones, empiezan a aportar incluso, oye, posibilidades. Incluso a veces dicen, oye, pues mira, la ley dice esto, pero podemos a través de esta interpretación lograr lo otro. Entonces, pues posiblemente cuando ya hablamos de a nivel central de un sistema como el de la declaración, puedo decir que no queda solamente en las manos del SAT, ¿no? Es una cuestión que posiblemente alguien realizó esa plataforma y quien opera la plataforma no es el mismo que la diseñó. En fin, vamos a concluir con este tema. Así, nosotros, en la ley, en el 17D, vemos que la autoridad puede validar. En la resolución miscelánea fiscal, vemos ahora que ya puede requerir información para acreditar fehacientemente los datos del Registro Federal de Contribuyentes y que puede emitir un acuse para obligar al contribuyente a subsanar, a aclarar o acreditar que esta inconsistencia es incorrecta. Ahora vamos a ver qué dice la ficha de trámite. En la ficha de trámite nosotros nos vamos a encontrar con otra facultad distinta. Vamos a ver, fíjense, aquí establece. En la parte donde dice el SAT llevará a cabo alguna inspección o verificación para emitir la resolución, ahí dice, previo a la generación o actualización de la contraseña, se verificará la situación fiscal de la o el contribuyente, representante legal, socios, accionistas o integrantes. Y en caso de que el contribuyente, representante legal, socios, accionistas o integrantes presente alguna inconsistencia, se le emitirá el acuse de requerimiento de información adicional relacionada con su situación fiscal. Fíjense cómo aquí la autoridad ya introduce otro verbo. Aquí ya es verificará. Oye, entonces, ¿de qué facultad estamos hablando? Porque el artículo 17 establecía un derecho de los contribuyentes a tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria la e-firma y establece la obligación de suscribir con esta documentos o información que el SAT requiere en esos términos, como lo es el recurso de revocación. De ahí te dice que tú puedes validar. La regla te dice que puedes requerir información y ahora te dice que vas a verificar. Y es aquí cuando este artículo 17D se está convirtiendo en una facultad de gestión para la autoridad. Facultad de gestión que está queriendo aprovechar mucho, porque ya vemos a través de este cuadrito y de la regla anterior que no solamente está dirigida al contribuyente, sino al contribuyente, su representante legal, socios, accionistas o integrantes. Quiere decir que cualquier pecado de todos estos puede motivar a que el contribuyente no genere su firma y que sea el contribuyente y no la autoridad que tiene amplias facultades el que le pida a los demás que regularice su situación fiscal. Pasa lo mismo cuando nosotros tenemos un procedimiento de devolución y la autoridad nos dice, lo que pasa es que tu tercero no ha cumplido con sus obligaciones, presentó la deuda en ceros. Y quien tiene facultades, autoridad para poder verificar, para poder obligar a esos terceros a cumplir sus obligaciones, no soy yo, eres tú. Luego entonces es con ese motivo que la autoridad, pues se excusa infundadamente, porque no hay disposición que se lo permita. Aquí tenemos una ficha de trámite que no es una norma y tenemos también una resolución miscelánea que sí es una norma, pero que tiene que estar subordinada a lo que dice la ley y la ley no establece eso. ¿Cuál es el camino a recorrer? Pues otra vez, sugiero el procedimiento de queja. El procedimiento de queja lo primero que nos va a ayudar es a identificar a la persona que tiene el problema. 2, tratar de ayudar en la resolución o en la aclaración de esa situación. 3, estar realizando gestiones para incentivar a la autoridad a que nos permita reconocer que no hay justificación para negarle un derecho a un contribuyente por culpa del incumplimiento de las inconsistencias de otro totalmente distinto. Y 4, pues seguir metiéndole números justamente a la estadística que puedan dar noticia de que esto es una violación sistémica y que no solamente se queda en la opinión de Prodecon. Prodecon lo inició como un análisis sistémico. Hubo un análisis, se hace toda la redacción de los motivos y los fundamentos, se le requiere un informe a las autoridades y las autoridades ya nos dijeron, oye, yo no advierto que sea un violatorio. Adicional, si bien el artículo 17 del 17D te dice que validará, a través de la resolución se está generando la certeza necesaria a los contribuyentes para que sepan que a través de este procedimiento se va a poder verificar su situación fiscal. Bueno, pues ahora lo que sigue justamente es recabar información para poder emitir una recomendación sistémica.
decirle a la autoridad, oye, en este caso hemos visto que continúas violando los derechos, es una violación flagrante, y entonces hacer una publicación en la cual nosotros demos noticia de la violación que está haciendo la autoridad. Si esto modifica o no algo, posiblemente lo veamos, pero lo que sí es necesario es, pues, no quedarse callados o no nada más apoquinar la posible afectación que nosotros resintamos. Si estamos en posibilidades de cumplir con esa situación que pretende la autoridad, bueno, pues se hace. Finalmente tampoco nos vamos a retardar en un procedimiento de queja que tiene la intención de ser sumario para distraer o para entretener la resolución. No, no, no. En la medida en que nosotros podamos apoyar a la resolución, pues eso va a ser lo más benéfico tanto para el contribuyente como para, pues en dado caso, la autoridad, que es la que necesita verificar esta situación. En esta también es la ficha de trámite 105 CFF, en la cual nosotros advertimos lo mismo. En la anterior hablábamos de la contraseña y ahorita estamos hablando de la e-firma. Son las dos fichas de trámites que prevén esta posible afectación. Y bueno, este es el expediente 24BVB 2020, a través de la cual el 15 de diciembre se notificó efectivamente este análisis técnico a la autoridad y se le pide que nos informase cuáles eran las razones de esta problemática que tienen los contribuyentes, que se puede traducir en la imposibilidad de generar su firma por concepto, por algún incumplimiento de algún tercero. Y pues bueno, eso es el tema que teníamos preparado y pendiente con ustedes. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Les agradezco. Lamento haber llegado un poquito tarde. La verdad es que se me cuatrapearon las horas y llegué 10 minutos tarde, pero creo que ya los recuperé. Entonces, pues quedo a sus órdenes. Si hubiese alguna duda, con todo gusto, y si no, pues desde acá les mandamos un abrazo, que tengan un magnífico día. Si tienen más situaciones con las declaraciones, porque he visto algunos problemas con la cuestión de que se cargue los datos de la nómina, hemos visto también algunas cuestiones ahí con la actualización de la información, no solamente en el rubro de pérdidas, pues pues ustedes nos van diciendo y con eso vamos caminando, y si existe una posibilidad o ya tenemos alguna respuesta en alguno de los casos que ustedes nos comuniquen, pues se los vamos diciendo, ¿vale? Julieta, gracias a ti. Miguel, pues ya sabes, en la medida en que nosotros podemos, ahí vamos sumándole a los esfuerzos de ustedes, y de verdad, continúen o confíen bien en Prodecon. O sea, la verdad es que a veces podemos pensar que porque las recomendaciones no son vinculantes o obligatorias, pues podrían ser llamadas a misas, pero nuestra fuerza no radica en emitir recomendaciones. Nuestra fuerza en realidad radica en realizar las gestiones que nos corresponden para tratar de encontrar soluciones. Y eso es lo que ha caracterizado a Prodecon, y pues por mi parte el compromiso lo tienen, y de verdad de todo mi equipo procuro que trabajemos todos en esa sintonía. Entonces, pues, estimados, veo que no hay preguntas. Jackie, muchas gracias por tu generosidad. Salvador, pues ahora sí te devuelvo entonces los micrófonos. Que tengan una magnífica tarde. Que estén muy bien. Ok, perfecto, compañeros. Pues, pero que nada,